Voy a entrar en clases. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Vamos a esperar un ratito más que se una más gente porque habemos súper pocos. Habemos, a ver, 8. Ujú. ¿Tienen pruebas esta semana también? Ya están también con semana de pruebas. Ah, mañana. Chu. Claro, entonces vamos a tener poca audiencia hoy día, seguro. Ya. Le- Y pasado mañana. Chu. Están, sí, pues bueno, están como en la segunda, terminando la segunda tanda de pruebas, ¿o no? O entrando en la tercera, ¿cómo es? Ya, oigan, vamos a esperar unos 5 minutitos, ¿ya? Y partimos. Entonces vamos a partir a las 11:10, ¿vale? Para ver si llega alguien más. Ahí va llegando Marcela. Ya. 11:10 y partimos entonces. Hoy nos toca ver producción de camarones. El control 3. A ver, probablemente para fines de junio, principios de julio. Sí, fines de junio, principios de julio. Porque claro, o sea, esto lo tenemos que terminar, me parece que es como el 27 de julio, y ya tienen que estar todas las notas arriba, todo. Pero los controles que nos quedan van a ser mucho más sencillos, porque en realidad, bueno, yo quería que aprendieran como a leer cosas y a estructurar más bien por pauta ciertos trabajos, pero me demoro 1 kilo en corregirlos porque es como uno por uno y ustedes son 50, así que me demoro caleta, así que el próximo, ¿cómo se llama? Los próximos controles van a ser más simples, van a ser así como una lectura y después preguntas de alternativas en relación a esa lectura en un Google Forms más fácil. Sí, eso. Ya, entonces, habemos 10. Qué poquita. Voy a partir nomás en ánimo del tiempo, ¿ya? Va, ¿qué pasó? A ver, ¿qué hice? Ah, eso, ya. Entonces estoy aquí. Este.
¿Lo ven, cierto? Ya, ahí estamos. Ya, ¿me escuchan bien? Sí, profe, la escuchamos bien. Dale. Alguien me está hablando en el chat, dice... Ya, ok. Vale, entonces hoy día, como les comentaba, nos toca ver, es nuestra clase número 10 y nos toca ver lo que es el cultivo de camarones. Cosa que no se hace acá en Chile, sino que se hace en países más cercanos a la línea del Ecuador, como Ecuador, Brasil, Costa Rica, eh, algo en Colombia también, y en muchos países de Asia. Entonces, para los que no conocen estos individuos, lo que nos comemos en realidad y que en el supermercado encontramos es la cola, esta parte que está aquí, esto es lo que nos comemos. Pero claro, estos individuos camarones están formados por varias estructuras, ¿ya? Vamos a partir desde la cabeza. Entonces tenemos acá el pedúnculo ocular. Esta estructura es importante para algunos manejos que vamos a ver después. Aquí tenemos su esófago, tiene antenas, tiene pereiópodos, que son estas patitas pequeñitas que están aquí adelante, los pleópodos, que son estas patas que están acá más atrás, tiene un ano, em, estos segmentos abdominales y esta cosa que está acá, que es el intestino, esto de acá, que es como esta línea negra que vemos en las colitas de camarón habitualmente. Y en términos interiores es súper fácil, tiene un corazón aquí. A ver, espérense, voy a admitir acá al compañero. Tiene un corazón acá, esta estructura que es el hepatopáncreas, que tiene una serie de funciones muy relevantes para el camarón, y esta estructura de acá, que es el estómago. Entonces, como pueden ver, es una anatomía interna bastante sencilla. La especie que más se cultiva es esta, Lithiopeneus banamei, ¿ya? Que son estos que ven acá, este tipo de camarones. Hay otras especies como el Lithiopeneus stylirostri, por ejemplo, pero esta es, banamei es sin duda como la más cultivada en el mundo. ¿Ya? Esta es una especie que tiene maduración, dimorfismo sexual y una que está mediada por huevos, ¿ya? Y luego tenemos distintas etapas larvarias, que son estas que están acá. Entonces acá están los dos individuos, macho y hembra, que se reproducen por huevos. Y luego pasamos a las distintas etapas larvarias, ya que es como la primera es la etapa de nauplio, que es esta que está aquí. Esto es a nivel de columna de agua. Luego tenemos la zoeas, que es esta que está acá, el estadio misis, que es este, para luego pasar a poslarva, que es este que está aquí, y de poslarva a juvenil, que es este que es el que se engorda, la etapa de juvenil. Y luego de esto volvemos al ciclo con el adulto, la reproducción, etc. Este es el ciclo del camarón. Importante recordar entonces que tiene maduración, dimorfismo sexual y reproducción mediada por huevos. Luego de eso, dentro de la columna de agua, se producen los distintos estadios larvarios, en los que podemos contar básicamente 3 estadios que están en la columna de agua, para luego llegar a un estadio de poslarva y un estadio juvenil. Ok, como les decía, hay dimorfismo sexual, entonces tenemos aquí el macho y acá la hembra. En la base del tercer par de patas hay una diferenciación
acá, este espacio es más ancho en la hembra y básicamente esto es para que la hembra pueda aquí como guardar sus huevos. ¿Ya? En la base de este tercer par de patas se produce esta diferenciación que nos permite sexar a los individuos cuando los observamos. Ok, ya. Entonces, en esta estructura que veíamos antes, ¿ya? En esta estructura, aquí, en esta estructura anatómica, se ubica el receptáculo seminal en la hembra y entonces de esa manera, que también se le llama telicum, de esta manera acá están los huevos y también el receptáculo seminal, se recibe el semen, los huevos se fecundan en esta área del abdomen de la hembra. Em, Tienen estas estructuras que se conocen como los pleópodos copuladores, que son básicamente como que le dan agarre en la interacción con el macho. Lo mismo en el caso del macho, están estos pleópodos copuladores. A diferencia de la hembra que tiene esta estructura que es el receptáculo seminal o telicum, en el caso de los machos aquí se ubican los conductos espermáticos. Así, de manera simple y sencilla, podemos dividir el camarón en tres partes, ¿ya? El cefalotórax, la cola y el abdomen. ¿Ya? Y acá esta estructura que está atrás de la cola de los camarones, que no sé si lo han visto cuando se comen un camarón, a esta estructura se le llama telson. Ya estas otras estructuras que son como paletas se les llama urópodos. En términos de lo que es el cefalotórax, tenemos, como les decía, em, este ojo, esta estructura acá se le denomina rostro, tiene antenas, ¿sí? Y estas otras que están más pequeñas acá que se llaman anténulas. Ya, ¿se acuerdan que les mencionaba esta estructura anatómica que está aquí? Ya? Esta estructura anatómica que está acá, que es el pedúnculo ocular, ¿ya? Esto es importante porque hay un manejo reproductivo que es para poder inducir el desove de las hembras, que está relacionado con la ablación del pedúnculo ocular. ¿Qué quiere decir ablación del pedúnculo ocular? Quiere decir que se corta. Se corta uno de los pedúnculos oculares de los progenitores, ¿ya? Y se trasladan, luego de hacer esta ablación del pedúnculo ocular, se trasladan a un tanque de maduración donde permanecen por 4 a 5 meses. ¿Ya? En estos estanques desarrollan el desove y la fertilización externa y posteriormente se pasa a la etapa de donde están ya desovan, tenemos estos huevos y estos huevos los trasladamos a los estanques de incubación en que en 12 a 18 horas ya vamos a poder ver este primer estadio nauplius, ya que es este primer estadio nauplius, eh, que va a permanecer en este estadio por aproximadamente 2 días. ¿Ya? Luego, a los 4 o 5 días, ya voy a poder observar individuos en este estadio ZOEA y a los 3 o 4 días posteriores en estadio MISIS. Entonces, 10 a 15 días ya voy a tener un individuo tipo poslarva y aquí ya los traslado a los estanques de crecimiento intensivo. Ya comienzo aquí mi etapa de engorda. ¿Ya? Mi etapa de engorda que va a durar 3 a 5 meses y que voy a llegar a individuos de entre 15 a 25 gramos. Uh-huh. Luego de eso, puedo pasarlos a, ¿cómo se llama? A etapa de cosecha. Chuta, espera, me están llamando por teléfono.
Entonces voy a tener individuos entre 15 a 25 gramos en etapa de engorda, listos para ser cosechados, ¿ya? En un periodo de 3 a 5 meses. Bueno, acá tenemos esto que les comentaba, entonces este fenómeno yo le hago la ablación al pedúnculo ocular de las hembras, los traslado a este tanque de maduración por 4 o 5 meses. Acá en estos estanques se produce el desove y la fertilización externa en la hembra en esta estructura que veíamos acá, que es el receptáculo seminal o telicum, que está aquí delante de la cola. Eso es lo que vemos acá, ¿ya? Entonces acá podemos ver estos huevos fecundados que se ubican entre los pleópodos de la hembra, ¿ya? Que son estos huevitos fecundados. Acá tenemos los ojitos pigmentados de los camarones pequeños que están creciendo entre estos pleópodos de la hembra. Y aquí podemos ver estas larvas que estaban en los dibujos, ¿ya? Pero estas son observaciones a la lupa de estas larvas. Entonces podemos ver acá el estadio de Nauplius, que es el primer estadio que se produce 12 o 14 horas después de la eclosión y que son larvitas que pueden medir... Espérenme, alguien está llegando. ¿Y cómo hago esto? A eso. Ya. Pueden medir hasta 3 milímetros. Ya posteriormente paso a este estadio larva Zoea 1, luego larva Zoea 2, que ya es más parecido a un camarón de verdad, y la larva Zoea 3, acá está mal, es larva Zoea 3, que ya mide 2.2 milímetros. Esto es 0.3 milímetros, me equivoqué. Mide 2.2 milímetros y ya es como un camarón prácticamente completamente formado con sus ojos, sus antenas, y ya distinguimos como el cefalotórax, el abdomen y la cola. Luego pasamos a este estadio de misis, en que también hay misis 1, misis 2 y misis 3, en que acá terminamos con un estadio larvar de 4.6 milímetros y cada vez se parece mucho más a lo que es un camarón adulto como el que estamos acostumbrados a ver. Bueno, estos camaroncitos se alimentan cuando son poslarva acá y ya los llevamos al estanque de engorda, se alimentan de algas, ya microalgas. Y dentro de las microalgas que más les gusta comer, de su preferencia, están estas dos especies, Esquelotenema constatum y Chaetocerus gracilis, ya que son las dos especies de microalgas de su preferencia, y pueden llegar a consumir hasta 20.000 algas por ml por día. Bueno, entonces cuando llego a esta etapa de poslarva, o sea, piensen que estoy acá en este tipo de estanques. Entonces yo tengo que hacer una evaluación de cómo es el estatus sanitario y de eficiencia de mi proceso productivo, ¿ya? En este tipo de estanques, entonces, lo que yo voy a hacer es cuantificar la actividad de estas poslarvas, es decir, cuántas de estas poslarvas están nadando activamente en contra de la corriente que se genera dentro del estanque, y debo tener al menos un 95% de estas poslarvas en esta condición de nado activo. ¿Ya? Y al mismo tiempo tomo muestras para poder observar la presencia de deformidades en estas larvas. Puede ocurrir que tengan deformidades del rostrum o daños de los apéndices y las patitas, que esto normalmente está asociado a bacterias. Entonces, estas larvas no deben ser aceptadas y deben ser eliminadas. Es muy importante que estas poslarvas lleguen con un tamaño homogéneo.
Las poslarvas más desarrolladas, o sea, de mayor tamaño, tienden a tener una mayor resistencia a enfermedades. ¿Ya? Muy importante que tengan un desarrollo branquial completo, porque esto les va a dar también la capacidad para tolerar cambios bruscos de salinidad y de temperatura. En general, un indicador de buena salud de las poslarvas es que se estén alimentando correctamente. Entonces, yo ahí lo que puedo observar es la presencia de contenido a nivel intestinal. Y esto es fácil de ver porque como las poslarvas son transparentes, yo puedo ver si es que el intestino está vacío o está lleno a la observación, a la simple observación de los individuos. Eh, Dentro de señales de salud también está que existen estos movimientos peristálticos eh, que sean rítmicos, que dan cuenta de un buen funcionamiento del intestino. Eh, de igual modo que este tema de la coloración del hepatopáncreas, ¿ya? Eh, si el hepatopáncreas tiene un color oscuro, entonces es un indicio de que estas larvas se están alimentando correctamente. Si el hepatopáncreas está también transparente, es una señal de que estas larvas no están consumiendo alimento de manera apropiada. En los camarones, como están en estos estanques y además se están alimentando de microalgas que se entregan al estanque, es muy común la presencia de estos epibiontes. ¿Ya? ¿Qué son los epibiontes? Son organismos que se adhieren al exoesqueleto de los camarones y de esa manera se alimentan en el fondo de estos camarones. Entonces, en general, una poslarva saludable, cuando yo la miro en el microscopio, no observo este tipo de organismos parásitos en el fondo, estos epibiontes, no los veo. Cuando veo camarones, también al microscopio, y observo estas opacidades musculares, también es indicio de que hay algún problema que puede asociarse con algún tipo de bacterias o virus, o simplemente con pobres condiciones a nivel del ambiente del estanque. Y bueno, esto que les comentaba al principio, que el desarrollo branquial es sumamente importante. Tengo que mirar que esta blanquia esté bien formada para poder esperar entonces que estas poslarvas tengan una buena capacidad de tolerar los cambios bruscos de salinidad y temperatura. O sea, recordemos que los Peneus banamei son camarones de agua salada. Entonces, al mismo tiempo que, al igual que los salmones, tienen que ser capaces de tolerar estos cambios de osmorregulación al someterse a medios hipertónicos como es el agua de mar. A ver, espérense, que alguien me está diciendo algo por el chat y yo no veo. Dice, profe, a los camarones también les dan comida especial para que sean con más color. En realidad, no, no les dan comida especial para que tengan más color. Espérense, ahí estoy. Pero sí hay algunas microalgas que apoyan este tema de la coloración. Hay microalgas que sí tienen pigmentos que apoyan el tema de la coloración roja. Y en ese sentido, claro, sí apuntan a mejorar el color, pero a diferencia de los salmones no se les dan colorantes artificiales, como en la astaxantina, por ejemplo, que es lo que se da a los salmones. En este caso, son pigmentos de origen natural que tienen relación con la alimentación natural también que ellos consumen. En producción intensiva, como vamos a ver más adelante, ahí sí se utiliza pellet, y esos pellets se suplementan con estos pigmentos, pero son pigmentos de origen natural, a diferencia de los salmones, en que en la mayoría de los casos se utilizan pigmentos como astaxantina artificial, sintética.
Ya, bueno, esto les va a sonar sumamente familiar. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era la esmultificación y veíamos estas pruebas como de desafío salino? Bueno, en el caso de las poslarvas de camarones, también es necesario hacer pruebas de estrés y que en el fondo es para poder ver cómo estas poslarvas van a enfrentarse a este cambio de ambiente, a este choque osmótico. Entonces se coloca un N de población de poslarvas y se someten a estas condiciones de shock térmico y osmótico para ver qué cantidad de larvas sobrevive. Y en función de eso se decide hacer el traslado a estos estanques de engorda, porque están listos estas poslarvas para poder asumir esas condiciones como de cambio de ambiente. Entonces, una vez que hago esta prueba y que mis poslarvas son capaces de sobrevivir a este shock térmico, osmótico y bioquímico, ya están listas para ser sembradas y voy a hacer una siembra en los estanques a densidades que van a ir entre las 25 y 28 poslarvas por metro cuadrado. ¿Ya? Esta densidad proyecta sobrevivencias de entre un 25 y un 40%, pensando en que vamos entonces a terminar cosechando camarones eh, entre 7 a 11 camarones por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, al igual que en el caso de los salmones, las siembras son pensando como en esta densidad final. Entonces, una densidad final de 7 a 11 camarones por metro cuadrado y yo proyecto estas sobrevivencias entre un 25 y un 40% y dado eso, entonces coloco estas densidades de poslarva en los estanques de engorda. Desde la tercera semana, después de que lo siembro, yo hago mediciones de crecimiento de la población cada 10 días. ¿Ya? Es muy importante ir viendo cómo van creciendo tanto en longitud como peso. Recuerden que los camarones se comercializan por calibre. Entonces, tener calibres homogéneos es algo relevante. Eh, y además también es un indicador de salud, el que los camarones estén creciendo a una tasa apropiada. Después de 2 semanas de sembrado, o sea, yo debería esperar que los camarones ya estén en 3,5 gramos. Entonces es una ganancia de peso bastante rápida, bien acelerada. Acá, ¿se acuerdan que les decía que estos camarones post larva que yo tengo en los estanques son sumamente transparentes? Entonces es muy fácil a la observación sencilla eh, poder ver todas estas cosas que yo les comentaba. Por ejemplo, en este caso, esta es una poslarva que no está comiendo bien. Es una poslarva que no tiene contenido en su intestino. El intestino es esta rayita que yo veo acá, que desemboca acá en el ano. Y acá, como pueden ver, esto está transparente, no hay contenido, y al mismo tiempo el hepatopáncreas, que es esto que está acá, se observa como de un gris claro, ¿sí? Y acá el estómago está también con áreas de transparencia. A diferencia de lo que observo acá, que esta es una poslarva que sí se está alimentando bien, entonces tiene su intestino lleno, completamente lleno de contenido alimentario, el hepatopáncreas se observa de un color más oscuro, ¿sí? Y en el estómago veo un contenido café sin estos espacios blanquecinos transparentes del caso anterior. Entonces, en el caso de las larvas de camarones, es bastante simple el poder determinar si están en estado de salud eh, por el consumo de alimento o como este caso, o aún no están consumiendo alimentos de manera apropiada, como es este caso. Entonces, si yo me encuentro con un porcentaje de poslarvas que están en esta condición, o sea, que no están comiendo bien, eh, a la primera semana de observación, tengo que sospechar de que hay algún tipo de problema dentro de mi estanque, ¿ya?
Los problemas que puedo tener son estrés por bajas de oxígeno, por ejemplo, un problema muy común dentro de los camarones acá en América y también en Asia, es el White Spot Syndrome o el virus de la mancha blanca. Es un virus que produce unas manchitas blancas efectivamente como a lo largo de todo el camarón y que destruye por completo el hepatopáncreas, produce una necrosis a nivel del hepatopáncreas y por ende el camarón no consume alimento, no crece y finalmente muere. También hay problemas con con el virus de la necrosis hepatopancreática, hasta aquí. Este virus, por ejemplo, causa muchos problemas en México, es un virus endémico. En México prácticamente el 100% de la población de camarón está afectada por este virus de la necrosis hepatopancreática. Y hay también problemas graves con vibrios parahemolíticos, ¿ya? Que producen septicemias bacterianas y también producen un problema conocido como el Early Mortality Syndrome o enfermedad de mortalidad temprana, que genera mortalidades muy tempranas a nivel de poslarva. Entonces ni siquiera se alcanza a iniciar como el proceso de engorda y de un día para otro aparecen muertas todas las larvas. Eh, Ese es el Early Mortality Syndrome o MS, que es causado por un vibrio parahemolítico. O sea, muy relevante y, y que está siendo el dolor de cabeza actualmente para los productores de camarón. Y justificando el uso excesivo de antimicrobianos, situación similar a la que observábamos en salmones con Pichia salmonis, por ejemplo. Bueno, otros virus relevantes, el virus de Taura y problemas que estos son ya más sencillos, pero igual complejos, que es la presencia de epibiontes en branquias. En el fondo son parásitos que se pegan a las branquias de los camarones en los estanques, pero que generalmente tienen que ver con problemas de manejo de calidad de agua y suministro de oxígeno, por ejemplo. Entonces, en términos como las estrategias para mitigar estos problemas, la cuantificación y medición de oxígeno, el monitoreo diario, normalmente se toman los parámetros en la noche y se construye un perfil entonces como de oxígeno de estos estanques que va regulando las faenas y manejos de fertilización y de recambios de agua, ¿ya? Entonces, acuérdense que, bueno, acá estamos hablando de un sistema semi-intensivo de producción. De nuevo aparecen estos estanques de barro gigantes, etcétera. Entonces, los recambios de agua son muy importantes, pero también la flora bacteriana que tiene esta agua. Entonces, estas aguas tienen estos inóculos, ¿se acuerdan? Como estos flocs, estos inóculos, em, que hacen que esta agua sea de óptima calidad en términos de flora bacteriana para que habiten los camarones. Entonces es importante mantener esta fertilización del agua con esta flora bacteriana apropiada y recambios acorde con la mantención de esta flora bacteriana apropiada. Y bueno, siempre en producción animal lo más importante es tener una buena semilla. Entonces, en este caso, uno de los virus más diseminados a nivel mundial es el White Spot Syndrome o el virus de la mancha blanca. Por lo tanto, hay programas de certificación de, de larvas libres de eh, virus de la mancha blanca y debemos comenzar los programas de producción con este tipo de organismos. Y ya, bueno, este es un ejemplo de un sistema de producción en Ecuador, un sistema de producción en estanques, ¿ya? En el que hay dos tipos de cultivo. Tienen acá, describen un cultivo semi-intensivo y un cultivo intensivo en invernadero. Entonces son estas dos
condiciones de cultivo. Eh, y solamente como para ver como el tema de las magnitudes, ya en términos de semi-intensivo, que son estas cosas como de grandes estanques, hablamos de hectáreas, 146 hectáreas tienen acá en este caso, por ejemplo, y estos sistemas intensivos en invernadero, en el que si bien se ocupa menos superficie, se produce mucho más camarón por volumen de agua. O sea, y estamos hablando en el caso de la producción de camarón de ambientes como de este tipo, así como este tipo de paisaje y que hace siempre mucho calor y que las temperaturas del agua son bastante más elevadas que lo que vemos acá en Chile. Bueno, entonces como les comentaba, es muy importante para los camarones este tema de la calidad del agua, ¿ya? Em, y hay una relación súper directa entre todos los parámetros que son la temperatura del agua, la salinidad em, y la solubilidad de oxígeno que hay en el agua, que tiene que ser óptima de acuerdo a los parámetros de temperatura y salinidad del agua. Em, entonces, por ejemplo, acá en este caso se describe que al 60%, a 60% de solubilidad de oxígeno, o sea, 60% de solubilidad de oxígeno en el agua, ya los camarones entran en una dinámica en que las faenas de alimentación son independientes del oxígeno, ¿ya? Espérenme un segundo, tengo que contestar esta llamada, discúlpenme. Em, Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, discúlpenme. Ahora sí.
Ya, entonces, como les decía, en relación a la temperatura y la salinidad del agua, hay ciertos rangos como de oxigenación que son exigibles eh, en los camarones, pero quédense con el dato de que el rango óptimo de oxigenación para los camarones es un 60%, ya que eso le permite a los camarones tener un 60% de saturación de oxígeno, les permite tener independencia de todo lo que son como las demás faenas, ¿ya? Entonces, ya si tienes 0% de oxígeno, obviamente mueren. A los 20% y al 20% de saturación de oxígeno empiezan como a alterarse sus funciones fisiológicas. Al 40% tenemos problemas cuando hacemos alimentación porque se van a morir por este tema del incremento calórico, que en el fondo necesitan más cantidad de oxígeno para hacer su proceso de digestión, pero con 60% de saturación de oxígeno ya podemos hacer todas las faenas productivas de manera independiente. Y ya, bueno, esto tiene relación con la producción de camarón acá en América Latina, o sea que en general la mayoría de las poslarvas vienen tanto de Ecuador como de Perú. El mayor porcentaje sin duda de Ecuador, que es uno de los mayores productores de camarón de América Latina. Y hay actualmente problemas de abastecimiento de poslarvas, producto de este tema que les comentaba del Early Mortality Syndrome, que causa pérdidas completas, así como de sistemas reproductivos completos, lo que ha llevado a problemas de abastecimiento de poslarvas, que es un tema complejo en Ecuador. Bueno, eso quiero que les quede como antecedente. Ya, este es un sistema de producción más intensivo en el que aquí ya utilizan alimento extruido, ¿ya? El alimento extruido para los camarones, es decir, este pellet chiquitito que les dan para comer, tiene como característica que es alto en proteínas, tiene un 35% de proteínas, ¿ya? Em, son alimentados los camarones de manera manual desde los 5 gramos de peso y de ahí en adelante empiezan a tener una alimentación automática. Al igual que como lo veíamos como en los salmones, tienen que aprender a comer. O sea, ellos vienen comiendo microalgas como de su etapa anterior y ahora tienen que aprender a comer este pellet. Entonces, toda la primera etapa es una etapa como de educación para que ellos aprendan a comer este pellet artificial. Bueno, y los pellets vienen en distintos diámetros, al igual que como en el tema de los salmones, como que empiezan a comer de un pellet pequeño, entre 0,9 y 1,2 milímetros al principio de la alimentación, y esto va aumentando de tamaño para llegar a un pellet que va entre los 1,9 y 3 milímetros en la etapa de cierre del ciclo hasta la cosecha. Y al igual que también en salmones, hay que hacer muestreos de peso y longitud, y en función de estos muestreos de peso y longitud, se estima la cantidad de biomasa que hay en cada estanque y en función de esta cantidad de biomasa se calcula la cantidad de alimento a entregar a ese estanque. Entonces, como les decía, este es el plan de alimentación de una empresa productora de camarones en Ecuador que se llama La Fragata, ¿ya? Y aquí ellos lo que hacen es alimentar manualmente hasta los 5 gramos de peso, otorgan 12 raciones al día. Esto es bastante diferente que los salmones, que se alimentan máximo 2 o 3 veces al día. En el caso de los camarones, están prácticamente todo el día dándoles alimento. Prácticamente, son 12 raciones al día, ¿ya? Y crecen muy rápido, o sea, tienen un alto requerimiento de
proteínas, un 35%, y un consumo de alimentos bastante voraz, porque en 30 días son capaces de llegar a estos 5 o 7 gramos de tamaño. Esto es un crecimiento bastante exponencial, si uno quiere. Ok, entonces, para tomar la decisión de si se hacía cómo se hacía este tema de la alimentación, si alimentamos manualmente o alimentación automática en camarones, cuándo lo hacemos, cuándo usamos una, cuándo usamos otra, se hizo este estudio dentro de esta compañía y como pueden ver acá en el grafiquito, la línea amarilla da cuenta del peso que se obtuvo en gramos con una alimentación manual, y la línea naranjita da cuenta del peso que se obtuvo en gramos con una alimentación automática. Entonces acá pueden ver que en los primeros periodos del camarón se observa que es más eficiente la alimentación manual, que va por sobre la alimentación automática, a diferencia de acá, que se produce ya un quiebre en el que la alimentación automática empieza a generar mejores rendimientos en términos de peso que la alimentación manual. Entonces esa es la razón por la cual en esta empresa se utilizó como manejo selectivo hacer alimentación manual hasta los 5 o 7 gramos de peso, y después de esto se continuaba con alimentación automática. Y ya, bueno, esto no. Bueno, y en términos de conversión del alimento, hay distintos tipos de siembra en los camarones, ¿ya? Hay una siembra directa, o sea, es decir, yo coloco directamente las poslarvas en mi estanque de engorda. Hay otra siembra en la que yo coloco primariamente mis poslarvas en un raceway previo a iniciar la etapa de engorda. Y entonces ellos compararon estas dos estrategias y pudieron observar que era más eficiente el tirar las larvas directamente a los estanques de engorda y no pasar previamente por estos raceway, que se creía que era un manejo, un buen manejo. Ahora, esto en términos de conversión, ¿ya? Pero el tema acá relevante es qué pasa cuando nos encontramos con un Early Mortality Syndrome, por ejemplo, o con algún agente patógeno importante en el sistema. Esta maniobra de pasarlos previamente por un raceway nos permite observarlos de manera más controlada. Y poder tomar decisiones antes de contaminar nuestros grandes estanques en términos de una siembra directa a los estanques de engorda. Y ya, en términos de calidad del agua, ya los parámetros que medimos son parecidos a los parámetros que consideramos con las tilapias, si se acuerdan de eso que vimos la clase pasada. Entonces, en términos de oxígeno, tenemos un nivel óptimo que tiene que estar sobre los 3.5 ppm, ¿ya? O acá quédense con este dato del 60% de saturación de oxígeno. La temperatura se tiene que mover entre los 30 y 33 grados Celsius, un pH bastante básico, entre 7.5 a 8. Este dato, disco Secchi, en el fondo es la transparencia del agua. Este es un disco que yo meto a distintas profundidades, entonces yo tengo que ser capaz de verlo, ese disco, verlo a 30 o 40 centímetros de profundidad. La salinidad entre 26 y 28 partes por trillón, un medio con una alcalinidad mayor a 160 ppm,
Vigilo las condiciones de amonio, nitrito también, que estos dos elementos son elementos que tienen que ver con los desechos derivados de los mismos camarones y que pueden producir sustancias irritantes en el agua, entonces es importante vigilarlos. Si es que superan los rangos permitidos, hacer recambio de agua. Esto es muy importante para los camarones en términos de su calidad de agua, una relación calcio, magnesio, potasio que tiene que ir en una relación de 1:3, es a 1. El agua siempre tiene que tener estas microalgas que tienen que estar en una concentración mayor a 600.000 células por ml. El recambio de agua, un 20% del agua cada semana, y hay que hacer recuento de bacterias, ya que tienen que estar en un rango máximo de 10.000 unidades formadoras de colonia por ml. Ya, bueno, hay varias recomendaciones para el recambio de agua. En general, el recambio tiene que ser máximo de un 20% por semana, ¿ya? Ahora, dentro de las recomendaciones, cuando se hace el manejo, es por cada vez que yo hago un recambio de agua. O sea, por ejemplo, si voy a hacer el recambio de agua 2 veces a la semana en mis estanques, no movilizo más del 10% cada vez que hago ese manejo. Por lo que conversábamos delante, o sea, el camarón necesita unos parámetros físico-químicos y también de cierta flora bacteriana en el agua, muy específicos para su condición. Entonces, si recambio más del 10% de agua por vez, puedo llegar a alterar los parámetros físico-químicos y alterar también esta concentración de alcalinidad y minerales del agua. Y cuando esto ocurre, los camarones hacen este proceso como de muda. En el fondo, cuando crecen, necesitan sacarse su caparazón para volver a formar esta caparazón de quitina que los cubre. Entonces, cuando ocurren estos cambios bruscos, también de concentración de minerales en el agua, los camarones se ven como obligados a mudar ¿cómo se llama? Su caparazón, y esto los deja en una condición de exposición a enfermedades, etcétera. Por lo tanto, en términos como de manejo del agua, se realizan suplementaciones del agua con composiciones de minerales, ¿ya? Que permiten que estos camarones puedan estar en esta condición óptima en términos de alcalinidad y concentración de minerales en el agua, que tiene que ver básicamente con esta relación calcio, magnesio, potasio, 1:3:1. Entonces, estas mezclas minerales vienen formuladas para lograr esta relación óptima, que va a ayudar a los camarones a mantener una osmorregulación eficaz, poder hacer sus procesos de muda de manera apropiada y cuando corresponde, y al mismo tiempo mantener estas floras bacterianas, este fitoplancton y bacterias, en concentraciones apropiadas para los camarones en el agua. Ya, esto no lo vamos a ver, pero en el fondo es para decir que esta relación, hay que monitorear esta relación de los minerales durante el ciclo y que es muy importante que se mantenga en esta relación 1:3:1. Ya, bueno, de nuevo, o sea, es como que esto es para que se hagan una idea de la magnitud de lo que es un cultivo de camarones en Ecuador, por ejemplo. Entonces, esto es
son hectáreas gigantes de grandes piscinas cubiertas con estos materiales para que no haya ingreso de materia orgánica externa y minimizar en cierto modo la aparición de patógenos. Y siempre trabajamos con larvas como specific pathogen free, o sea, larvas que estén libres de determinados patógenos. Y siempre es muy importante mantener las enfermedades a raya de estos estanques, o sea, nos preocupamos de tener larvas libres, entonces también tenemos que vigilar y controlar que no aparezcan nuevos patógenos dentro de nuestro sistema, y para esto también se han implementado varias tecnologías de diagnóstico, dentro de las cuales el uso de las técnicas moleculares son las más utilizadas, ¿ya? Los principales problemas asociados al cultivo de camarón, como les decía al inicio, tienen que ver con patologías virales y patologías bacterianas, que están altamente diseminadas como en todas partes del mundo. Y una de las más diseminadas y que causa grandes pérdidas, tiene un impacto muy grave cuando ingresa a un sistema, es el White Spot Syndrome virus, o el virus de la mancha blanca. Es un virus que pertenece a la familia Nemavididae, y puede tener un amplio espectro de huéspedes, o sea, es decir, no solo afecta a los Peneus banamei, sino que también a otras especies de, de artrópodos marinos, y produce este tipo de lesiones. Esto es sumamente característico. Este el rostrum de un camarón, y acá se pueden ver estas manchas blancas circulares muy marcadas, que es donde el virus comienza a crecer. Y los camarones también se ven muy aletargados y dejan de consumir alimento muy rápidamente. Y podemos llegar en pocas semanas a unas mortalidades de hasta un 100% de los individuos dentro de un estanque. Entonces esto es muy grave cuando ingresa a un sistema, razón por la cual mantener sistemas libres de este patógeno es una de las cosas relevantes para el cultivo y crianza de camarones. ¿Y por qué entonces también buscamos juveniles, o sea, poslarvas específicamente libres de este virus? Porque es un virus que tiene transmisión vertical. Entonces, al tener transmisión vertical, yo voy a encontrar larvas provenientes de reproductores infectados, las larvas también van a estar infectadas, y voy a tener entonces todos estos problemas en mi ciclo productivo. Ya, este es otro virus importante, el virus de la necrosis infecciosa hipodermal y hematopoyética. Es un virus de la familia Parvoviridae. También tienen un espectro variado de huéspedes, no solo Peneus banamei, sino que Peneus stylirostris y otros artrópodos marinos. Y este virus lo que produce muy característico son deformidades como a nivel de rostrum. Este tipo de deformidades que finalmente se traducen también en disminución de consumo de alimentos y problemas de desarrollo y como el lentecimiento del crecimiento. Entonces son poslarvas que tienen una menor sobrevida, un 17% de menor sobrevida, pero sin duda lo más importante es la reducción en el crecimiento, que puede llegar hasta un 16%, y esto significa una pérdida de productividad de cerca de un 30%. Entonces, un sistema que tiene este virus dentro es un sistema productivamente ineficiente. Y también es un virus que tiene transmisión vertical.
Por lo tanto, hay programas por producción de poslarvas específicamente libres también para este virus. Y tenemos esta otra patología que es la hepatopancreatitis necrotizante. Acuérdense que estos bichitos son bastante sencillos y casi como que si se echa a perder su hepatopáncreas es como que está casi completamente destruido su sistema, todo su sistema interno. O sea, básicamente internamente es hepatopáncreas y estómago. Eso es lo que es. Entonces, esta bacteria, esta patología, perdón, es causada por bacterias gram negativo. Son bacterias como tipo Rickettsia-like organism, estas bacterias de tipo RLO, que producen estas lesiones necrotizantes a nivel de hepatopáncreas. Acá podemos ver, por ejemplo, un hepatopáncreas prácticamente necrotizado completamente, incluso con daño externo a nivel de cutícula. Esta patología es relevante también porque reduce la sobrevivencia, pero lo más importante en camarones, sin duda, es este tema de la productividad, ¿ya? Y que cuando ingresa un camarón infectado, se puede llegar a reducir la productividad, en este caso hasta en un 60%, cosa que es brutal. Lo mismo, se ha descrito esta transmisión vertical, por lo tanto, se hace todo este proceso para poder producir larvas no contaminadas con este agente, y se hace este procedimiento de hacer una biopsia de ovarios, ¿ya? Y las hembras que estén contaminadas con esto se pesquisan a nivel de las larvas en pos de SODE con técnicas de PCR para poder diagnosticar estos individuos positivos, y en el caso que están positivos, obviamente se descartan. Otro agente importante en camarones es el Baculovirus penaei, ya este agente que tenemos aquí. Es un virus que pertenece a la familia Baculoviridae y bueno, es como todos estos virus en realidad, o sea, es como que no afectan solo a una especie, sino que las afectan a todas. El género Peneus es bastante susceptible particularmente a agentes virales y atacan estos virus lo que pueden atacar. Entonces la mayoría tiene tropismo por el hepatopáncreas y el intestino, ¿ya? Este virus puede producir epidemias importantes también, particularmente en los estadios larvarios antes de llegar a etapa de postlarva. Entonces, en estos estadios larvarios genera mortalidades relevantes y posteriormente retardos en el crecimiento. Y ya, entonces, cuando yo estoy dentro de un programa de producción de camarones, tengo que conocer las patologías más relevantes dentro de mi área de producción, ¿ya? Para pensar en un tema más transversal, me debería concentrar en estos dos agentes, ¿ya? Que son el White Spot Syndrome virus y el virus de la necrosia infecciosa hipodermal y hematopoyética, que son dos virus de transmisión vertical que son capaces de destruir completamente un sistema productivo y son muy difíciles de erradicar. Entonces, como ambos tienen transmisión vertical, cuando yo hago la selección de los reproductores, se hacen estas mediciones por PCR, estos diagnósticos, para que sean negativos a estos dos agentes patógenos y así poder tener un ciclo hacia adelante hasta una poslarva libres de estos patógenos, ¿ya? También tiene transmisión horizontal.
porque recordemos que estos animales son caníbales, entonces si se mueren los camarones dentro del estanque, se los van a comer, los otros se los van a comer, y entonces va a haber una transmisión horizontal dentro del estanque y se va a diseminar rápidamente. Entonces, prevención de la transmisión vertical es muy, muy importante. Descartar todos los reproductores y todas las larvas que provengan de reproductores infectados para poder minimizar la transmisión horizontal dentro de mi estanque. Y por eso hacemos esto que les decía, que es post-larvas certificadas mediante técnicas y análisis moleculares, que esté PCR anidado para ambos patógenos. Y lo que se hace es tomar a los reproductores y estresarlos para poder observar si es que en este procedimiento de desove se expresan estos agentes patógenos o no, y al mismo tiempo se hacen estos diagnósticos de PCR para poder contar con larvas libres de estos patógenos. Durante todo el proceso de reproducción, en estas unidades que producen estas postlarvas specific pathogen free, se tienen que hacer toma de muestras tanto de heces como de hemolinfa para ir chequeando durante todo el proceso que efectivamente tenemos larvas libres de estos patógenos. Y la técnica de elección para hacer estos chequeos es la técnica de la polimerasa en cadena, ¿ya? Bueno, estos PCR son como el año de la pera, pero todavía se utilizan para poder hacer estos diagnósticos en las unidades de cultivo. Y entonces tenemos estos reproductores certificados, ¿ya? Que son hembras negativas y machos negativos, que se pueden comprar así, y que vienen certificados con estos crotales, ¿ya? Que se colocan alrededor del ojo y que los marcan con un código, etcétera, que da cuenta de que son negativos a estos patógenos específicos, ¿ya? Los más relevantes son el IHHNB y el White Spot Syndrome Virus, pero también en algunos lugares donde son relevantes estos otros dos virus que vimos, también hay programas de reproductores libres de estos patógenos. Ok. Bueno, entonces, si bien es muy importante siempre en un manejo productivo el partir con reproductores libres y tener todos estos programas de screening para poder tener una reproducción o un ciclo productivo saludable, también en producción de camarones se ha ido avanzando hacia programas de selección de individuos reproductores que tengan cierta resistencia a enfermedades, ¿ya? Entonces se hace selección de individuos que hayan tenido ciertos índices inmunitarios, por ejemplo, características de fecundidad y resistencia a infecciones, y de esta manera se van produciendo cruzamientos y generando familias con líneas que tengan estas características. O sea, hay programas de mejoramiento genético asociados también al manejo de camarones. Y estos programas de mejoramiento genético asociados al Litopeneus banamei principalmente, como es la especie que más se cultiva, tienen relación con unidades de maduración y desarrollo de larvas que tienen acoplados todas estas otras unidades de patología experimental y biología molecular para poder hacer los diagnósticos, pero que también se asocian a unidades productivas piloto, donde yo puedo evaluar el desempeño de estos organismos que han sido seleccionados por variables genéticas
de rendimiento productivo, resistencia a enfermedades, produzco mis poslarvas en estas unidades y luego las testeo en una unidad de producción controlada, ¿ya? Donde voy viendo cómo se da realmente el desempeño de estas unidades en condiciones piloto de producción real. Uh-huh. Eso les quería contar hoy, sale el cultivo de camarones, que es bastante más sofisticado que las tilapias, por ejemplo, por el momento, digamos, porque no son fáciles de producir, no es fácil manejar un organismo vivo que tenga todos estos estadios larvarios, y sin embargo el manejo está sumamente empaquetado e incluso contamos con este tipo como de camarones libres de enfermedades que, o sea, yo cuando vi la primera vez que vi uno con esta marca fue muy impresionante, no podía creer que hubiese camarones con crotales, así como tan chiquititos. Pero sí, pues esto está muy, muy sofisticado. Hay familias genéticas, hay todo un tema de mejoramiento genético con los camarones y también ahora tienen serios problemas con el excesivo uso de antibióticos. Entonces están en búsqueda también de dietas funcionales o algún tipo como de aditivo funcional que les permita manejar estas enfermedades, principalmente estas enfermedades con este vibrio parahemolítico que les decía, que causa este patógeno, esta patología, el Early Mortality Syndrome, que realmente ha sido brutal para la industria ecuatoriana, al menos. Ha sido causa de pérdidas completas de todos estos programas de selección genética. O sea, imagínense lo que debe ser estar años haciendo esto para poder tener estos reproductores certificados y estas líneas genéticas, y aquí aparece el Early Mortality Syndrome y se mueren todas las generaciones siguientes y no se puede dar continuidad a estos programas. Entonces, es un temazo en el que hay muchas personas investigando y que aún no hay una solución para ese problema. A ver, alguien que me dice algo. Profe, me quedó una duda. ¿Por qué era que se hacía la ablación del pedúnculo ocular? ¿Y qué otra cosa me preguntan? ¿Por qué no hay cultivo en Chile? Ya, mira, no hay cultivo en Chile de camarón porque no es una especie nativa de Chile, es una especie introducida y la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca no han permitido el ingreso de esta especie para cultivo. Esa es la razón. Es una especie que sería introducida y no se ha permitido el ingreso para cultivo. Y al mismo tiempo se necesitan condiciones de temperatura de agua que acá en Chile no se dan. Entonces, sí se han pedido solicitudes, pero para hacer cultivo indoor, o sea, como cultivo en tierra, donde se manejen estas condiciones de agua y temperatura, pero que tampoco es interesante comercialmente porque sería demasiado caro. Ahora, no sé, se puede pensar en tener tecnologías como acopladas de paneles solares, por ejemplo, ese tipo de cosas que podrían hacerlo un poco más rentable, pero sin duda todos estos países que están cerca de la línea del Ecuador, como Ecuador, Costa Rica y otros países asiáticos, nos ganan por mil porque tienen muy buenas condiciones para criar camarones, condiciones que nosotros no tenemos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tratamos de traer unos camarones para hacer unos cultivos experimentales, no para producción, sino que para hacer estudios sobre estas enfermedades que les comentaba, que son un espacio súper interesante para diseño de productos inmunoestimulantes, por ejemplo, y no nos permitieron traer camarones, la Subsecretaría de Pesca.
La otra pregunta, ¿por qué se hace la ablación del ojo? La ablación ocular. Mira, si se fijan acá no tiene un ojo, ¿cierto? O sea, le falta un ojo, este se lo cortaron y este otro está bien. Esta ablación ocular se hace para inducir el desove. Ese es un manejo que se hace para inducir el desove. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, ablación, primer desove. Entonces se hace la ablación del ojo y este es un manejo que induce el desove tanto de la hembra como del macho. Y de esta manera entonces yo obtengo mis larvas y poslarvas en mis estanques de desove. Que esto lo estaba por aquí. A ver, ¿dónde estás? No, aquí no, aquí no. Tampoco. ¿Dónde está ese estanque de desove? Aquí. ¿Sí? Entonces tengo mis progenitores, Specific Pathogen Free, aquí. Hago la ablación del pedúnculo ocular de las hembras y coloco esto en este tanque de maduración por 4 o 5 meses. Aquí están los bichitos y van a tener el macho va a interactuar con la hembra y van a tener este desove y fertilización externa acá en estos estanques de desove, donde yo voy a esperar aquí que salgan los huevos, los voy a retirar para pasarlos a mis estanques de incubación. Y en estos estanques de incubación se va a dar todo este proceso de larvas, desde la nauplius hasta la postlarva. Luego voy a tomar las poslarvas y las voy a trasladar a mis estanques de engorda, donde van a estar 3 a 5 meses para llegar a un peso de 25 gramos que van a ser los adultos a cosechar. Eso. O sea, importante acá que sepan el tema de la reproducción, dónde guarda la hembra los huevos, que está este dimorfismo sexual, esta metodología de inducción del desove que se ocurre en producción de camarones, un manejo muy importante. Las larvas, los distintos estadios larvarios, que los conozcan y se familiaricen con ellos. La alimentación de los camarones cuando están en estadio larvario, ¿no? Que son estas microalgas que consumen, que son de su preferencia. Técnicas que utilizo para evaluar la salud de la poslarva. ¿Qué manejos hago antes de trasladar las poslarvas a mis estanques de engorda? ¿Cómo evalúo también en los primeros estadios de poslarva cómo están mis organismos, si están sanos o no, a una simple observación? Esto sería casi como análogo a una necropsia, en verdad, porque son tan transparentes que uno como que los ve enteros y a la lupa puede distinguir todo así dentro del camarón. Entonces, distinguir entre un intestino vacío, un camarón que no está comiendo, entonces probablemente problemas sanitarios, un camarón que sí está comiendo, intestino lleno, hepatopáncreas con una coloración oscura, estómago también de una coloración oscura y homogénea. Los parámetros adecuados, ¿ya? Este tema de este gráfico quizás es importante entender que cuando hay saturaciones de oxígeno de 60%, recién somos independientes del oxígeno y en esta condición recién podemos empezar a producir, porque antes de eso no puedo alimentar, los camarones no van a comer, no va a haber una condición productiva. Y otra cosa importante que quiero que se les quede son estos parámetros, los parámetros de producción de calidad del agua de los camarones. ¿Por qué es importante esta relación calcio-magnesio-potasio? 1:3:1. Acá están las razones. O sea, ¿por qué es importante? Porque
se puede, con esta razón se mantiene el ambiente de osmorregulación de los langostinos, el proceso de muda puede ocurrir de manera apropiada y hay un crecimiento óptimo de fitoplancton y bacterias, ¿ya? Bueno, este es el gráfico de la relación 1:3 a 1 de los... Y lo otro que quiero que se queden es con el tema de las enfermedades relevantes, ¿ya? Estas enfermedades relevantes por virus, este agente bacteriano, otro virus, y la existencia de estos programas de selección y mejoramiento genético en camarones que están orientados a generar estas poslarvas libres de estos patógenos, ¿ya? Y que son altamente relevantes en todo el mundo para los programas de cría de camarones, que no estén estas dos patologías presentes. Y eso quiero que se les quede con este tema de la producción de camarones. Vamos a dejar de compartir pantalla. Eso. Ya. ¿Cómo les fue con los camarones? ¿Sabían algo de camarones o yo quedé loca con este tema de los crotales? Así cuando vi eso fue como, ¡ah, qué lindos que son! Eso, pues, espero que les haya gustado la clase, totalmente desconocida, y que hayan aprendido algo sobre producción de camarones, ¿ya? Cosa que si les dan ganas de irse a trabajar a Costa Rica con camarones o con tilapia, ya algo saben, como médicos veterinarios se podrían dedicar a eso. Eso, como tienen prueba hoy, mañana y parece que toda la semana, los libero ya para que vayan a descansar un ratito. Eso, y voy a tener prontamente las notas de su segundo control ya, pero me voy a demorar porque son muchos controles y los tengo que revisar uno a uno, así que yo espero tener eso la semana del 20 de junio, más o menos. Lo puse como meta. Profe, Ujú. la nota del primer trabajo ya la subió al portal. No la he subido al portal, se las di a cada Ya. uno, excepto a 4 personas que la semana pasada me dijeron que no la tenían. Pero también, mira, esa semana del 20 de junio voy a subir todo, ¿ya? Voy a subir el control 1 y el control 2, porque se supone que la última semana de junio y primera semana de julio ya deberíamos estar con el control número 3 y el 27 de julio tengo entendido que es como que estamos como cerrando el semestre o algo así. Entonces ya deberíamos estar con todo arriba. Sí, 22 de julio es la cátedra 3. Que entre todo lo que es esto que estamos viendo ahora, que es como otros cultivos acuícolas. Entonces va a entrar tilapia, es julio. A ver, déjame chequear. ¿Dónde tengo lo de las pruebas? Pero en todo caso están anotadas, yo dejé anotadas las pruebas en mi UTLA, ahí están todas las pruebas anotadas. No estoy segura si es junio o julio, pero a ver, ¿lo vemos al tiro? Espérense. Voy a ir a mi UTLA a ver. Yo lo dejé ahí en el sistema. A ver. Espérense. Cátedras. Fijar pruebas, aquí debería decir. No está fijada la cátedra. No, pues, no está fijada la cátedra 3 todavía. No me han dado fecha para esa cuestión. Pero, según el calendario, yo tengo hasta el 27 de julio
para tener todas las notas arriba. Entonces, voy a preguntarle a Oscar cuándo es esa cátedra 3 porque no me han dado la fecha. Yo subí todas las fechas que tenía, que era la cátedra 1 y 2. No tengo la fecha de la cátedra 3, pero me comprometo para la próxima semana tenerlo, ¿ya? Y Rocío, sí, también, perdón, mil perdón, todavía no te subo la nota, pero he estado así como a mil. Pero tengan presente que el 20, la semana del 20, todas las notas van a estar arriba de todos los trabajos, todos los controles, todas las cosas. Ya chicos, los dejo para que se vayan a estudiar y yo a trabajar. Que tengan buena semana. Chau, chau. Chau, chau.